Hola amigos, nos encontramos aquí nuevamente en lo que es la segunda parte del tutorial de Microsoft Office PowerPoint 2007. 2.2 Las reglas y guías. Para hacer visible las reglas vamos a la pestaña Vistas y seleccionamos la opción Reglas. Si ya está visible aparece una marca al lado izquierdo de la opción Reglas. Una vez seleccionada aparece una regla horizontal y otra vertical, pero solo en la vista normal. Con la regla podemos saber a qué distancia situamos cada objeto, ya que en las reglas aparece una marca en cada regla horizontal y vertical, mostrando la opción del puntero del ratón. 2.3 La cuadrícula. La cuadrícula está formada por líneas que dividen la diapositiva en secciones grandes o pequeños cuadros, tales que nos será más fácil situar los objetos de la forma alineada en la diapositiva. La cuadrícula no aparece al imprimir o al visualizar la presentación, pero mostrar la cuadrícula marca la opción líneas de cuadro en la pestaña Vistas. Cuando la opción Reglas, esta será el resultado. Podemos modificar las propiedades de la cuadrícula haciendo clic derecho sobre la diapositiva y elige cuadrícula y guías. En el menú contextual se muestra una ventana como esta. Accedemos a la misma ventana de la pestaña Formato en la selección Organizar, desplegando el menú Alinear y pulsando Configuración de cuadrícula. Si quieres que se visualice la cuadrícula, esta marca la opción Mostrar cuadrícula en la pantalla. También podemos hacer que los objetos se ajusten a la cuadrícula a los objetos de la diapositiva. Para ello tienes que activar la casilla correspondiente Objetos de la cuadrícula, Objetos a otros objetos, Ajustes objetos a la cuadrícula. Hace que cuando coloquemos un objeto en la diapositiva, este se coloque en el puntero de la cuadrícula más cercano. El cuadro configuración de la cuadrícula nos permite definir el tamaño de las celdas que forman la cuadrícula. Cuanto más grande sea el tamaño del espacio, menos presión tenemos para colocar los objetos en la diapositiva, pero será más fácil colocar los objetos alineados. Podemos hacer que estos se conviertan en predeterminados, es decir, podemos hacer que las diapositivas siempre aparezcan con las guías y las cuadrículas. Para ello pulsamos en el botón Establecer como predeterminado. 2.4 Manejar objetos. Los objetos son los elementos que podemos incorporar en una diapositiva, por ejemplo, un gráfico, una imagen, textos, videos, sonido, etc. Estos objetos tienen sus propias características y propiedades que más adelante analizaremos con más detalle, y sobre ellos podemos analizar las mismas funciones que hemos visto con las diapositivas, es decir, seleccionamos mover, copiar, eliminar, etc. 2.5 Seleccionamos objetos. Para seleccionar un objeto o elemento de la diapositiva únicamente tienes que hacer clic sobre el ratón. Si aparece el marco del objeto con este aspecto, haz clic sobre el marco y el objeto pasará a estar seleccionado, aparecerá uno así. El marco tomará un aspecto diferente con el que te mostramos a continuación. Para quitar la selección, haz clic en cualquier parte del marco. Si tienes que seleccionar varios objetos, mantener pulsado la tecla Shift mayúsculas y con el ratón seleccionamos los objetos. Si quieres dejar de seleccionar uno de los objetos, tienes seleccionado manteniendo pulsado la tecla Control. Seleccionamos el objeto que queremos quitar de la selección. 2.6 Copiar objetos. Para copiar un objeto de una diapositiva tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero seleccionamos el objeto haciendo clic sobre el marco, tome este aspecto. Puedes seleccionar varios a la vez si lo deseas, como hemos visto en el puntero anterior. Luego dar la orden de copiar. Esto lo podemos hacer de varias formas, con las teclas Control más A, con la opción Copiar del menú contextual, clic con el botón derecho del ratón o con el icono Copiar de la banda de opciones. A continuación, posicionarse en la diapositiva donde queremos pegar el objeto. Podemos copiar en la misma diapositiva o en otra. Para cambiar de diapositiva utilizamos el área de esquema. Por último, dar la orden de pegar. Esto también lo podemos hacer de varias formas, con las teclas Control más A, con la opción Pegar del menú contextual, clic con el botón derecho del ratón o con el icono Pegar de la banda de opciones. Verás que en la diapositiva aparece el nuevo objeto, pero lo más probable es que se sitúe encima
del objeto que has copiado, por lo que tendrás que moverlo hasta su posición definitiva. Esto lo vemos en el siguiente apartado. La acción copiar el objeto, ya que ahora tenemos dos objetos iguales. 2.7 Duplicar objetos. Si quieres copiar el objeto en la misma diapositiva, podemos utilizar el método de duplicar objetos, que consiste en hacer una copia exacta del objeto u objetos que tenemos seleccionados. Para duplicar un objeto, primero tienes que seleccionarlo, después desplegar el menú pegar de la pestaña Inicio y seleccionar la opción Duplicar. También puedes utilizar las teclas Control más A más D. Al duplicar el objeto aparece su copia casi encima. A continuación, te mostramos un ejemplo de cómo quedaría al duplicar un objeto. Quedaría así como este. Como puedes ver, encima del objeto origen aparece la nueva copia. Si quieres cambiarla de lugar, solo tienes que seleccionarla y desplazarla hasta el lugar que quieras. Eso te lo explicamos en la siguiente página. 3. Trabajar con textos. En las diapositivas podemos insertar textos y aplicarle casi las mismas operaciones que con un procesador de texto, es decir, podemos modificar el tamaño de la letra, color, forma, podemos organizar los textos en párrafos, podemos aplicarle sangrías, etc. A continuación veremos paso a paso todas las operaciones más comunes relacionadas con los textos. 3.1 Insertar texto. Antes de insertar texto en una diapositiva, es conveniente insertar un patrón adecuado al contenido que vayamos a introducir. Por eso es conveniente que antes seleccionemos uno de los diseños de PowerPoint nos ofrece para facilitar nuestra tarea. Una vez seleccionado el diseño, sigue estos pasos para añadir texto. Haz clic en el recuadro de la diapositiva en el cual quieras insertar el texto. Automáticamente el texto que aparecería, haga clic para agregar título, desaparecería y aparecía el punto de inserción. Empieza a insertar el texto. Cuando hayas terminado de introducir el texto, haz clic con el ratón en otra parte de la diapositiva o pulsa la tecla escáner 2 veces. 3.1 Añadir texto nuevo. Es posible que con los textos de esquema que incorporan la pantalla de PowerPoint no sea suficiente, por lo que tendrás que insertar nuevos cuadros de texto para añadir más contenido a la diapositiva. Aquí está el cuadro de texto. Para añadir un nuevo cuadro de texto, haz clic en el botón cuadro de texto de la pestaña Insertar. Verás cómo el cursor toma este aspecto. Tomará aspecto de esa flechita. Donde quieras insertar el nuevo cuadro de texto, haz clic con el botón izquierdo del ratón, manteniendo pulsado arrastrarlo para definir el tamaño del cuadro de texto y suéltalo cuando tengas el tamaño deseado dentro del cuadro. Tienes el puntero de inserción que te indica que puedes empezar a escribir el texto. 3.1 Introducir el texto. Una vez hayas terminado de insertar el texto en otra parte de la diapositiva, o pulsa 2 veces escáner. 4. Trabajar con tablas. En una diapositiva, además de insertar texto, gráficos, etc., también podemos insertar tablas que nos permiten organizar mejor la información. Como podrás comprobar a continuación, las tablas de PowerPoint funcionan igual que en Microsoft Word. Si no has manejado con anterioridad las tablas, te aconsejamos visitar nuestros básicos. 4.1 Crear una tabla. Para insertar una tabla en una diapositiva, sigue estos pasos. Despliegue el menú tabla de la pestaña Insertar. Si lo haces a través de la opción Insertar, se aparecerá una ventana en la que podrás indicar el número de filas y columnas. Una vez determinado el tamaño de la tabla, pulsa Aceptar y aparece una tabla en las diapositivas junto con una nueva barra de herramientas que te permitirá personalizar la tabla. Otra opción para crear la tabla es desplegar el menú y establecer su estructura utilizando la rejilla. Los cuadros anaranjados delimitan el tamaño de la tabla que aparece indicado en la cabecera del listado. En nuestra imagen vamos a crear una tabla con 7 filas y 4 columnas. Para insertar texto en la tabla, únicamente sitúate en el recuadro celda donde quieras escribir. El cursor se convertirá en un puntero de inserción
y podrás empezar a escribir. Puedes aplicarle al texto de los cuadros de las celdas las mismas opciones de formato que hemos visto en el tema 9. Por ejemplo, se puede subrayar, cambiar su tamaño, el color de fuente, justificar al centro, etc. Para cambiar de celda, puedes hacerlo con las flechas o con la tecla